según lo que nos dice la palabra de Dios, ¿cuál debe ser nuestro comportamiento como hijos santos de Dios, como hijos de Dios, como hijos del reino, como ministros del reino? ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento según la palabra de Dios? El propósito que Dios tiene con este mensaje es que podamos entender nosotros que no somos cualquier persona, no somos uno más, somos un pueblo especial para Dios. ¿Ven? Somos un pueblo especial para Dios. Y como tal tenemos que mostrarnos y representar a este pueblo, ¿verdad? Dice la palabra aquí en primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para... ¿Ven? Entonces, vamos a ver qué es lo que somos según lo que dice la Biblia en este pasaje, qué significa y para qué fuimos llamados para eso, ¿verdad? Primero que todo dice la palabra de Dios, comenzando por el final, dice el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. ¿Ven? Sí. Nosotros nacimos no siendo pueblo de Dios. Nacimos en pecado, condenados a la eternidad en el infierno, alejados de Dios, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Por tanto, dice que andábamos en tinieblas, en el reino de las tinieblas, en el reino de Satanás, haciendo las cosas de nuestro padre, el diablo, dice la palabra de Dios. Por tanto, no teníamos esperanza ninguna, no teníamos plan ninguno. Entonces, por su misericordia, su amor y su misericordia, envió a Jesucristo para pagar el pecado y condenarlo a Él por nosotros y pagar nuestra culpa, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Por tanto, Cristo pagó por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser escogidos por Dios, llamados por Dios y plantados en este reino, en el reino de Dios. Dice que cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, Dios nos trasladó, su Hijo nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino del sur. Por tanto, antes no éramos del pueblo de Dios. Y como no éramos del pueblo de Dios, vivíamos conforme a nuestras tradiciones, a lo que habíamos aprendido en la vida, a lo que nos enseñaron nuestros padres, vivíamos a lo que veíamos en el mundo y como nos comportábamos como bien nos pareciera, ¿verdad? Hablábamos, mentíamos y hacíamos todo lo que nos pareciera que era bueno, correcto para nuestra vida. Que para uno unas cosas son correctas, para otros eran incorrectas, pero nos comportábamos así como el mundo se comportaba. Pero dice la Biblia que ahora, por la gracia y la misericordia de Dios y por medio de Jesucristo, nosotros hemos entrado en la gracia de la bendición del Padre. Hemos entrado en su gracia, ¿verdad? Para ser linaje de Dios. Por eso dice que ahora nosotros somos linaje escogido. Linaje escogido. Y linaje habla de realeza. Habla de los linajes de los reyes. Entonces, hijo de reyes. El linaje es la herencia de reyes. Por tanto, nosotros éramos plebeyos. Ahora, por la gracia del Padre, nosotros somos linaje. Somos parte del linaje de Jesucristo. El linaje de los reyes del pueblo de Israel, de la nación santa. ¿Ven? Somos linaje. Por tanto, ya no eres cualquier cosa. Ahora eres príncipe, rey, parte del linaje de reyes del Dios Altísimo. ¿Ven? No cualquiera, linaje escogido. Ha sido escogido desde toda la multitud de gente que hay en este mundo y que ha vivido con siglos para ser linaje escogido.
escogido en este reino. Amén. Por tanto, ¿cómo me debo comportar? Como un príncipe del reino de los cielos. Amén. Dice también que somos real sacerdocio. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Y sacerdocio es representante de Dios, ministrador de Dios. ¿Amén? El que ministra delante de la presencia de Dios. Con nuestros actos, con nuestra adoración, con nuestras oraciones, con nuestra alabanza, con nuestra vida, ministramos delante de la presencia de Dios. Porque constantemente estaremos delante de la presencia de Dios. ¿Amén? Por tanto, ahora somos sacerdotes de Dios Altísimo. Sacerdotes de Dios Altísimo. Amén. Sacerdotes de Dios Altísimo. Y por tanto, estamos llamados a administrar a Dios con nuestras vidas, con nuestros actos, con nuestras palabras. Dice que Dios anda buscando verdaderos adoradores, creadores en espíritu y en verdad. Dios anda buscando verdaderos adoradores, creadores en espíritu. ¿Amén? Tanto, somos ahora sacerdotes y tenemos que ministrar a Dios con nuestra vida, ministrar a Dios con nuestra alabanza, ministrar a Dios con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. ¿Me entiendes? En todo momento. Por eso es que Dios nos permite ahora, los sacerdotes de Dios Altísimo, orar, alabarle, bendecirle, honrarle, exaltarle, porque lo que estamos haciendo es sacerdocio. Dilo conmigo, sacerdocio. Estamos siendo sacerdocio cuando oramos, cuando alabamos, cuando bendecimos su nombre, cuando exaltamos su nombre, estamos ministrando la presencia de Dios. Y eso es la labor del sacerdocio. ¿Entienden eso? Cuando el pueblo de Israel fue escogido por Dios y llevado al desierto, de todo el pueblo de Dios, de las 12 tribus, solo se escogió a la tribu de Leví para el servicio a Jehová, el servicio de Jehová. Ahí estaban los levitas y los sacerdotes. ¿Ven? No era todo el pueblo. No era todo el pueblo el que representaba y que ministraba a Dios. Solo los sacerdotes, los hijos de Aarón, la familia de Aarón, eran los que ministraban la presencia de Dios. Y ahí mantenía el fuego, ministraba las oraciones, ministraba la alabanza. Eran ellos, porque era el pueblo escogido, pero era el sacerdocio escogido para ministrar la presencia de Dios. Nadie podía llegar al altar, al lugar santísimo, a ministrar a Dios. Solo el sacerdote escogido y podía al lugar santísimo, porque estaban los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y dice que al lugar santísimo solo podían entrar los sacerdotes y una vez al año para administrar la presencia de Dios. Y dice que tenían que ir, tenían una vestidura con campanitas, porque él tenía que entrar a la presencia de Dios sonando constantemente, danzando constantemente, crin, 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 porque tenían que oír la gente de afuera. Era amarrado por una puerta hasta afuera, una puerta que iba hasta afuera, porque si la gente oía, dejaban de oír las campanitas, los sacerdotes, los levitas que estaban fuera, dejaban de oír las campanitas, significaba que estaba muerto. Y Dios no había aceptado su ofrenda. Entonces tenían que alarlo, sacar los muertos del lugar santo. Amén. Eso que hacía el sacerdote una vez al año, hoy tú y yo como sacerdote de Dios Altísimo, lo podemos hacer todos los días. Alabar a Dios, ministrar su presencia. ¿Ven? Alabando y bendiciendo su nombre, glorificando su nombre. ¿Ven? ¿Entienden eso? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cómo ministramos, qué hablamos, qué pensamos, qué hacemos con nuestra vida como sacerdotes del Dios Altísimo. Porque todo en tu vida está ministrando su presencia. Está ministrando su presencia. Amén. Todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que manifiesta es una alabanza y adoración a Dios. Amén. Amén. No son los que tocan y cantan canciones. No es cuando venimos aquí a alabarle. Es en todo momento. Cuando tú ministras la presencia de Dios,
cuando tú entras a la presencia de Dios todos los días. Amén. Ahora dice, nación santa. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. 1, real sacerdocio. 2, nación santa. Nación santa. ¿Qué significa santa? Santidad significa separado para. Separado para. Separado para. ¿Ven? Ustedes ven la gente por ahí, de acá se ve mucho, gente vestida de blanco. Me dice que se han hecho santos. ¿Ven? Y tienen que estar durante todo un año vestidos de blanco. No pueden coger el sol, no pueden coger el sol, no sé, el horario, no sé cuántas cosas. Y ellos, y pagar una pila de plata, pagar para hacerse santos. Y la gente lo paga, niños, eso, que hacen 20.000 cosas. Tienen que estar todo un año vestidos de blanco para hacer su sacerdocio. Entonces, para hacerse santo. Hacerse santo. Porque se están separando para el diablo. ¿Ven? Ellos se están separando para el diablo. Están separándose del diablo. Entonces ellos hablan como tienen que hablar los santos, piensan como tienen que pensar los santos, hacen las cosas que tienen que hacer los santos. ¿Verdad? Amén. Ahora, nosotros somos santos, o sea, separados para Dios. Separados nuestra vida para Dios. Por tanto, si Dios pagó con su Hijo nuestro pecado y nos salvó, nos sacó de las tinieblas, nos llevó al reino de su Hijo amado, ahora somos santos. Dios nos separó para Él. Nosotros tenemos que considerarnos separados de Dios. Ya no vivo más, dice Pablo. Ya no vivo más. Ya no vivo yo más. Ya no soy yo, no es mi vida. Ya no vivo más. Y lo que vivo en esta tierra, lo vivo para el Hijo de Dios, el cual murió por mi pecado. Amén. Por tanto, como santos de Dios, nosotros tenemos que separarnos para Él. ¿Qué significa esto? Separarnos del pecado para Dios. Separarnos de todo aquel pecado, de toda práctica pecaminosa que practicaba antes de conocer a Cristo. De todo pensamiento pecaminoso, de toda palabra ociosa, de toda actitud negativa, de todo aquello que me separa de Dios. Sino para hacer todo aquello que dice Dios que debo hacer y vivir como dice Dios que debo vivir. ¿Ven? La palabra en el Nuevo Testamento, toda la Biblia, nos cuenta, nos dice cómo debemos vivir ahora. No vivir en la carne, sino vivir para el Espíritu. Que nuestros pensamientos no sean pensamientos del mundo, del pecado, de la muerte, sino pensamientos espirituales para Dios. Nuestras palabras no deben ser ociosas, ni maliciosas, ni malas palabras. Debe ser una palabra de bendición, palabras de vida, palabras de poder, porque ahora somos santos. Y todo lo que muestra nuestra vida tiene que ser apartado del pecado para Dios. ¿Ven? Y revestirnos, no de blanco, sino revestirnos de santidad, de vida, de pureza, revestirnos en nuestro interior con el nuevo hombre según Dios. No vestido de ropa, aunque la ropa también influye, porque cuando tú te revistes por dentro del nuevo hombre, dejando afuera el viejo hombre, renovándose en el espíritu de nuestra mente, indudablemente tú comenzarás a pensar diferente, a hablar diferente, comenzarás a vestirte diferente, comenzarás a caminar diferente, comenzarás a ir a lugares diferentes, comenzarás a conversar con personas diferentes, porque acá tú eres santo, tú eres apartado para Dios. Amén. Por tanto, pues eres nación santa, pertenecemos a la nación santa. Además dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Quién te adquirió? ¿Quién te tomó? Antes estábamos bajo las garras de Satanás. Éramos un pueblo de maldad, un pueblo condenado a la eternidad en el infierno.
un pueblo de tinieblas. Amén. Pero dice que ahora Dios nos adquirió. ¿Qué significa adquirir? Tener, comprar. comprar. Él lo adquirió, lo compró. Y dice la palabra de Dios que Dios no nos compró con oro, con plata, con pesos, con dólares, con moneda nacional, en MLC, nada de eso, euros, nada de eso. Dice que nos compró con algo que es más precioso que el oro y la plata. Aleluya. Precio de sangre. Nos compró con el precio de la sangre de su Hijo. Pagó por nuestras vidas. Con sangre. Sangre preciosa, santa, sin pecado del reino. La sangre de su precioso Hijo. Que no era nacido de pecado, que era santo, creador del universo, el cual era Dios. Se hizo carne para estar con nosotros. Y en nuestra condición de hombre, en la condición de hombre, se sacrificó hasta la muerte en la cruz para pagar por nuestra adquisición. Dios nos adquirió, Dios nos compró con precio de sangre. ¿A quién le pertenece ahora? A Dios. No le perteneces al diablo para seguir haciendo las cosas que el diablo quiere que tú hagas. Ya no le pertenecemos al mundo para seguir haciendo las cosas que el mundo quiere que hagamos. Ahora le pertenecemos a Cristo. Él nos compró, nos dio vida, nos revistió con nuevo hombre. Nos ha dado su palabra, su poder, su espíritu, para que vivamos conforme a su nombre y a su gloria y a su santidad, conforme al reino, los hijos del reino. Nos ha adquirido, nos ha comprado. No somos sus esclavos. No, yo no soy esclavo. Antes era esclavo del diablo. Y hacíamos lo que el diablo quería que hiciéramos. Y éramos esclavos del pecado, de la maldad, de la muerte. Pero Cristo nos liberó de todo ello. Por amor, para que fuéramos sus esclavos por amor. Ahora, lo que hagamos como para Cristo, no para los hombres. Menos para Satanás, sino para Dios. ¿Ven? Porque somos los que. Ahora dice, somos pueblo adquirido por Dios para, aquí lleva la preposición para. ¿Para qué fuimos adquiridos? Para hacer algo. ¿Para qué Dios quiere que seamos santos, que seamos sacerdotes? ¿Para qué? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso, ser santo, ser del linaje de Dios, ser del linaje del reino, ser sacerdote de Dios y nación santa significa un representante de Dios. No somos cualquier cosa. No eres cualquier cosa. Eres un representante de Dios ante el mundo, las tinieblas, Satanás, todo lo que pueda venir. Y la misión que tenemos, dice la palabra de Dios, es anunciar las virtudes de Dios, de Jesucristo, de aquellos que nos llamaron de las tinieblas a su luz admirable. De aquel que nos llamó, el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Para eso hemos sido llamados, para eso hemos sido escogidos, para eso hemos sido comprados, aunque estábamos condenados, sin Dios y sin esperanza en este mundo, siendo esclavos del pecado, de la muerte de Satanás y directo para el infierno. No teníamos que hacer nada. Vivíamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero por amor, por su misericordia, Él envió a Jesucristo para que todo aquel que cree en Él no se pierda. El que cree en Él tiene la vida, más el que no cree ya está condenado, dice la Biblia. Por tanto, ¿para qué Dios pagó? ¿Para qué Dios hizo un sacrificio tan grande? Para seguir viviendo y pensando en las mismas cosas que pensábamos hoy día. No, hemos sido llamados para proclamar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la misión que tenemos. Eso es proclamar la virtud de Dios.
La proclamación de las virtudes de Dios inicia por mostrarle al mundo, darle la posibilidad a la gente de que conozca el Evangelio de Jesús. Sí, sí. El amor de Dios por su vida, el amor que Dios siente por él, el amor del reino por los perdidos. El amor es tan grande que sacrificó su único hijo para salvación de aquellos que no querían saber nada de Dios, de aquellos que no queríamos saber nada de Dios, estábamos alejados de Dios, aborrecedores de Dios, dice la Biblia. Él se para conquistarme el corazón, para que hoy crezca, real sacerdocio, nación santa, Pueblo y pueblo adquirido adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Y como comenzamos al principio, Él te recuerda, vosotros que en otros tiempos erais pueblo, no erais pueblo, lo que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero hoy ha alcanzado misericordia. Por tanto, dispón tu vida para vivir con esta carga, con esta dimensión, con esta pasión por Dios al principio. No éramos nada, no éramos nadie, y Dios ha querido decir. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu verdad. En el nombre de Jesucristo.